El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 17:30, vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de biología. Espero que hayan varios. Sé que tuvieron recién una clase recuperativa. Espero que muchos se hayan quedado y que hayan llegado otros también, por supuesto. Recuerden que aquí abajo pueden hacer las preguntas que vamos a responder durante el final de la clase. Esta clase tiene no mucho contenido, así que en realidad vamos a tener bastante tiempo para hacer preguntas. Así que cualquier cosa que quieran preguntar, la dejan anotadita por ahí para que podamos después, al finalizar la clase, responderla. Entonces, comenzando, la clase anterior nosotros hicimos un retroceso, ¿verdad?, que yo les comenté, y hablamos del músculo. Principalmente del músculo esquelético, porque tiene que ver con la respuesta del sistema nervioso frente a los estímulos. Ahora bien, dijimos que habían diferentes tipos de músculo, 3 en particular, el músculo cardíaco, ¿verdad?, el músculo liso y el músculo esquelético. Nos centramos en el músculo esquelético porque es el único voluntario, el único que es comandado por el sistema nervioso somático, ¿verdad?, que es el que nosotros controlamos. Hablamos de la fisiología y también de la estructura de este tipo de músculo. Dijimos que estaba formado por miofilamentos gruesos, miofilamentos delgados que se encuentran al interior de la fibra muscular que dijimos correspondía a la célula muscular. El miofilamento delgado formado por 3 tipos de proteína, actina, troponina y tropomiosina, y el filamento grueso formado por miosina. Estas 4 proteínas participan de la contracción, pero principalmente las que participan de la contracción son la miosina y la actina. Mencionamos además que estas proteínas se entrelazan entre ellas en presencia de calcio y en presencia de ATP para llevar a cabo la contracción muscular y finalmente también utilizan ATP para la descontracción, ¿cierto?, para la relajación muscular. Mencionamos un caso especial donde vimos toda la secuencia entre receptores, centro elaborador y finalmente la respuesta que corresponde a la respiración, a la inspiración y expiración en particular. Mencionamos que los músculos que participan de este proceso respiratorio son los músculos intercostales y además el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración. El órgano más importante o la parte más importante del sistema nervioso que regula la respiración correspondía al bulbo raquídeo, que posee dentro de él los centros inspiratorios y expiratorios. Y los receptores encargados de avisar o de enviar este estímulo o los estímulos al bulbo raquídeo para controlar la respiración miden principalmente la acidificación de la sangre a través del pH, y eso indirectamente nos indica que hay presencia en aumento de CO2. ¿Qué vamos a ver hoy? Evolución y selección natural. Me pregunta Anónimo cuántas clases quedan. Yo diría que con esta quedan 3. Eso quiere decir que después de hoy nos quedan solo 2 clases.
¿sí? Queda poquito, muy poquito. Entonces, vamos a empezar. La evolución se considera un continuo cambio en los organismos, más que en los organismos, en las especies que pueblan el planeta Tierra. Esto es considerando una gran cantidad de tiempo. Recordemos que la escala geológica, la escala de la Tierra, es muy, muy, muy grande. La Tierra tiene muchísimos miles de millones de años de existencia y la vida surgió no hace mucho tiempo si lo comparamos con esa escala, hace 3.500 millones de años más o menos. Desde ahí datan los primeros registros, las primeras evidencias de existencia de vida. Obviamente, la evolución, si bien es un proceso continuo que no está en discusión porque la evolución es un hecho, lo que sí está en discusión son los mecanismos a través de los cuales la evolución surge o a través de los cuales la evolución ocurre durante los espacios de tiempo. Tenemos que pensar que nuestra especie tiene una longevidad más o menos de una esperanza de vida de 100 años y eso dentro de la escala geológica es muy, muy poquito. Recordemos que nosotros como seres humanos estamos en la Tierra desde hace 100.000 años solamente y la vida en la Tierra surgió hace 3.500 millones, lo que significa que nosotros somos una especie más dentro de toda esta secuencia de especies que ha aparecido, ha evolucionado y finalmente ha sufrido de extinción o de adaptación transformándose en nuevas especies. Ahora, se sabe que nosotros, todos los seres vivos, provenimos de un ancestro en común que debe haber sido la primera célula que apareció en la Tierra. Aún se discuten a través de los mecanismos que apareció también esta primera célula, porque tenemos varias teorías, ¿verdad? La teoría de la generación espontánea que fue abolida hace varios años, la teoría del origen químico de la vida que aún está en discusión, y está la teoría cosmozoica, que cada día hay más adeptos a este concepto, donde la vida llegó desde el espacio. Ahora bien, todos provenimos de un ancestro en común, ¿verdad? Tendemos a pensar en la evolución como una línea, pero la evolución no es una línea, sino que es una serie de bifurcaciones en el diagrama que se denomina de Candelabro, ¿sí? Donde de una especie en particular surgen características nuevas en algún punto de la evolución, se acumulan cambios y esos cambios determinan la aparición de una nueva especie que se separa de esta rama principal. Ahora, el ambiente puede ser uno de los principales factores que pueden afectar o desfavorecer a los organismos, afectando siempre desde el punto de vista de la selección natural. Tenemos que pensar que el ambiente siempre ejerce una presión sobre los seres vivos y esto desencadena una especie de estrés en la especie, valga la redundancia, y ese estrés provoca que los organismos se adapten a la larga, ¿cierto? Que empiecen a surgir los más fuertes, que sobrevivan los más fuertes y estos se reproduzcan, y que los más débiles terminen en la extinción, lo que significa finalmente la muerte de algunas características de esa especie que van a dejar de estar presentes dentro de esa población. Tenemos que pensar en la evolución como un concepto macro, no micro, porque un organismo no es el que evoluciona, sino que evoluciona la población. La población completa de esa misma especie es la que va a adquirir o va a mutar su material genético o se va a ver sometido a alguna presión que finalmente va a desencadenar la presencia siempre de los más fuertes y los más débiles van a ir quedando en el camino sin posibilidad de reproducción. Pero no ocurre a nivel de organismos. Por ejemplo, se dice que nosotros en los seres humanos está desapareciendo la muela del juicio, está desapareciendo el apéndice y que en algún momento desaparecerá el meñique del pie, porque son órganos vestigiales que fueron utilizados por nuestros antepasados, pero que hoy no son útiles y por lo tanto se terminan desechando. Esa visión sería muy lamarquista, ¿verdad? Donde el uso o el desuso de algunos órganos provoca la aparición o desaparición de ellos. Ahora bien, Lamarck
que fue uno de los primeros científicos en postular el término evolución, es considerado uno de los primeros evolucionistas. También tenemos que considerar que en la antigüedad, los antiguos griegos también consideraron la posibilidad de que existiera la evolución, que las especies provenían todas de donde mismo y que unas se relacionaban en parentesco filogenético con otras. No con esas palabras, por supuesto, pero efectivamente ellos pensaban que los peces, por ejemplo, habían logrado salir del agua, habían desarrollado extremidades, habían desarrollado pulmones y finalmente habían llegado a ser mamíferos y que desde ellos proveníamos nosotros. Entonces no es tan nueva la idea de evolución, sino que viene desde el principio de la filosofía de la humanidad. Lamarck plantea que existe evolución, que los organismos cambian. Ese es el principal postulado de Lamarck, tanto como de él como de Darwin, ¿verdad? Que es considerado el padre de la evolución. Él plantea que hay un impulso interno de los seres vivos por mejorar, por perfeccionarse, y que eso va a depender de las condiciones ambientales. Entonces él plantea en su ejemplo de la jirafita, que ya todos los biólogos conocen al revés y al derecho, ¿verdad? Plantea que en un principio, con este ejemplo, las jirafas tenían un cuello corto. Como se alimentaron de toda la vegetación disponible a su altura, debieron comenzar a alargar su cuello por la necesidad de alimentarse del material vegetal que estaba más arriba. Que esta característica permitió que ellos alargaran su cuello y finalmente esa característica se traspasara a su descendencia. Hoy sabemos que esto no es posible, ¿cierto? Es la herencia de los caracteres adquiridos, que finalmente plantea que lo que adquiere un progenitor se lo va a traspasar a sus hijos. Si fuese por eso, ¿qué quieren que les diga? O sea, por ejemplo, los hijos de... todos los hijos de cantantes famosos terminarían siendo cantantes famosos a mucha más temprana edad porque tendrían ya la característica de ser un buen cantante desde el nacimiento. Eso no ocurre, ¿verdad? Todas las características se van desarrollando. Si bien las características genéticas son las que se traspasan, pero ustedes ya saben que las características genéticas no siempre se expresan. Va a depender de ambos progenitores cuáles se expresan, con qué fuerza se expresan y si esa característica finalmente es beneficiosa o perjudicial dentro de un ambiente. Pensemos que hoy se habla mucho de cambio climático. Si tenemos una especie adaptada, por ejemplo, a una gran cantidad de agua, una especie vegetal, ahora que está aumentando la sequía, por ejemplo en nuestro país, esas especies pasan por un estrés fisiológico de falta de agua. Solo las especies que sean capaces de sobrellevar esta sequía, esta falta de agua, van a poder sobrevivir y los que no van a perecer y van a morir. Y finalmente no traspasan su genética y si se terminan los individuos de esa especie, de esa población, terminan en la extinción. ¿Qué más? Lamarck nos plantea que los organismos se adaptan y cambian en virtud de esa adaptación. Por ejemplo, si el oso polar de un día para otro se moviera a la Antártica y el oso polar es blanco y por lo tanto se camufla, se adaptaría a las condiciones de falta de hielo y de falta de nieve y cambiaría su color solo para poder adaptarse y sobrevivir. Y sus hijos no nacerían de color blanco, sino que del color que él adquirió, que él adquirió ahora bajo las nuevas condiciones de ese ambiente. En ese sentido nos vamos a encontrar con especies que son mucho más estrictas en sus preferencias y otras especies que son mucho más lábiles, o sea que pueden distribuirse bajo grandes rasgos de un cierto nicho. También nos plantea el principio de uso y desuso de los órganos, donde el uso hace al órgano. Lo que significa que si yo uso mucho un órgano, este se va a hipertrofiar, o sea, va a funcionar de mejor forma, mientras que el que yo no voy a ocupar, el que dejo de utilizar, se va a atrofiar, por lo tanto va a terminar desapareciendo. Eso nos plantea Lamarck. ¿Qué nos plantea Darwin junto a Wallace por separado? ¿Sí? Ambos no hicieron los estudios juntos.
Darwin venía de una familia aristocrática, Wallace no. Wallace solamente a través de su pensamiento logró llegar a las conclusiones muy parecidas a las de Darwin, mientras Darwin, ustedes saben, se fue a navegar en el Beagle, ¿cierto? Beagle, a través del mundo, pasó por Chile. De hecho, acá tenemos animalitos con el nombre de Darwin, que él mismo los observó, como la ranita de Darwin. Él pasó por Chile, pasó por varias zonas de nuestro país. Y por supuesto, en nuestro país hay una alta biodiversidad y es una biodiversidad muy, muy endémica, ¿sí? Como tenemos la cordillera de los Andes a un lado y tenemos el océano al otro, eso nos genera un espacio donde las especies se mantienen a través del tiempo y finalmente, al mantenerse a través del tiempo, pertenecen solamente aquí. Y no vamos a encontrar la misma especie al otro lado de la cordillera ni al otro lado del océano. Sí vamos a encontrar especies emparentadas, porque recuerden que en algún momento todos los continentes estuvieron juntos formando el Gran Pangea. ¿Qué nos plantea Darwin? Darwin nos plantea que dentro de una población ya existe la variabilidad. Él no conocía los términos de genética, por lo tanto no se podía hablar de diferencia de genes. Él sí sabía y sí se dio cuenta, a través de sus observaciones, que en las poblaciones existían individuos distintos. ¿Sí? Basta con que nosotros veamos nuestra misma familia. A menos de que tengamos un gemelo homocigótico, no vamos a ser igual a nadie, nos vamos a parecer. Vamos a tener ciertas características de nuestros padres, de nuestros hermanos, pero somos distintos. Entonces, Darwin plantea que la evolución y la selección natural principalmente, que es el mecanismo que él plantea como evolución, actúa sobre estas características que diferencian a los individuos de una población y finalmente se ve seleccionada una característica exitosa y se ve perjudicada una característica que no corresponda o que no responda de forma adecuada a esa selección. ¿Qué plantea además? Que los organismos presentan una combinación favorable de características. Esos son los que van a lograr sobrevivir y lo más importante, van a lograr reproducirse. Recordemos que todos los seres vivos pueden reproducirse, esa es la característica, yo diría que la más importante de los seres vivos, que son capaces de traspasar su información por sí mismos a su descendencia, que finalmente es como la finalidad de todo ser vivo, reproducirse, en términos naturales. Por lo tanto, nos plantea que la selección natural es el mecanismo a través del cual la evolución se lleva a cabo por el medio ambiente. Si bien comparte la premisa de que el medio ambiente es el que produce la presión en los individuos, él plantea que la parte de la población que no sea capaz de responder a esa selección, a ese medio ambiente, va a perecer. No que va a intentar mejorar, sino que va a perecer, y la parte que sí posee la característica que le da beneficios en ese ambiente, va a poder aumentar, va a poder sobrevivir y finalmente va a poder reproducirse y traspasar sus características exitosas. Recordemos que aquí hablamos de caracteres, ¿sí? En el esquemita, utilizando el mismo ejemplo de las jirafas para que se entienda, él plantea que existían jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto, ¿cierto? Las jirafas de cuello largo podían alimentarse de abajo y de arriba, mientras que las jirafas de cuello corto solo de abajo, por lo tanto tenían menos alimento disponible. Como él plantea, la selección natural ejerció presión sobre esta población, los individuos más altos pudieron seguir alimentándose de las hojas altas de los árboles, mientras que las que eran más pequeñas, de menor estatura, no lograban alcanzar este alimento y por lo tanto perecieron y finalmente murieron sin reproducirse, y la característica de ser baja disminuyó en la población, dando pie a que las jirafas tengan todas el cuello largo, ¿sí? A diferencia de lo que planteaba Lamarck. Entonces se plantea, para sintetizar, Darwin nos plantea que la adaptación al ambiente depende de las características que ya posean los individuos, y estas características que les favorezcan van a permitir que estos sobrevivan y tengan un mayor éxito reproductivo. Este es el concepto, éxito reproductivo,
Esa es la importancia dentro de la naturaleza. El individuo que más se reproduce es el más exitoso porque deja mayor cantidad de descendencia y sus características se replican en su descendencia. Pensemos que si miramos la naturaleza, por ahí me decía Anónimo, qué cruel es la naturaleza. En realidad así es como ha funcionado desde siempre y eso le ha dado resultado a nuestro planeta. Pensemos en nosotros mismos. Nosotros somos incapaces de pensar en la muerte como una necesidad, ¿cierto? Siempre todos los seres humanos deben salvarse, deben sobrevivir. Pero eso nos ha llevado hoy en día a que hay una segregación de recursos gigantesca. Algunos no alcanzan a acceder a esos recursos y finalmente terminan pereciendo de todas maneras. Ahora bien, la teoría sintética o neodarwiniana, ¿cierto?, toma esta información recolectada y analizada y descrita por Darwin y agrega las nuevas líneas de pensamiento que aparecen a través de los años, gracias a la tecnología. Mezcla la selección natural, pero le agrega el condimento que corresponde a la genética. ¿Qué quiere decir esto? Que relaciona ya directamente la razón de estos cambios, de estas diferencias entre un individuo y otro individuo de la misma población. Entonces, esta teoría plantea como algo novedoso que la evolución ocurre gracias a las mutaciones genéticas. Cualquiera diría que una mutación es lo peor que puede pasar en la vida, que va a desencadenar una enfermedad, porque lo ligamos con mutaciones que desencadenan enfermedades. Pero las mutaciones son azarosas, lo que significa que una mutación puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. Por ejemplo, si lo pensamos de manera burda, teníamos un reptil al que de repente le mutaron sus células de la espalda y le aparecieron alas, ¿sí? Si el reptil se alimentaba dentro de su espacio terrestre, ahora que tiene alas y puede volar, va a poder alimentarse de otros nichos, de otros lugares y va a ser más exitoso en su reproducción, porque va a tener mejores recursos en mayor cantidad. Finalmente, los que se quedaron en la tierra se les acaban los recursos, perecen, pero el que vuela puede migrar, ¿verdad? Migra y finalmente se sigue reproduciendo y replica su genoma. Aquí sí ya podemos hablar de genes. También plantea la teoría neodarwiniana que la variación en las poblaciones ocurre al azar y debido a la recombinación genética ocurrida en la meiosis, ¿cierto? Recordemos que en la meiosis ocurren dos eventos importantes de variabilidad genética. Uno, el crossing over, ¿cierto?, que ocurre en la profase 1, especialmente en el paquiteno, y también en la metafase 1, donde los cromosomas homólogos se agrupan, pero pueden agruparse azarosamente a la derecha o a la izquierda, si lo pensamos en un dibujo, y finalmente la mezcla de los diferentes cromosomas del genoma completo de esa especie se van a ver beneficiados al mezclarse y ningún gameto va a ser igual al otro. Eso favorece la variación o la variabilidad dentro de una especie. Y además que la evolución se basa en cambios de frecuencia de estos alelos entre las generaciones. Si pensamos, cuando una especie o cuando un individuo de una población tiene un cruzamiento con un individuo de la misma población, ¿cierto? Si esto se repite a lo largo de las décadas y de las generaciones, van a aparecer alelos que sean perjudiciales. Eso lo aprendimos y lo revisamos en genética, donde los genes recesivos aparecen al cruzar individuos de una misma especie. Los alelos van a verse modificados si existe una política natural, por supuesto estamos hablando de la naturaleza, una política natural de que los individuos se crucen con individuos de otras poblaciones. Eso enriquece el acervo genético de una población. Y además que esta variabilidad permite que algunos alelos aparezcan en mayor proporción o que finalmente terminen desapareciendo o queden totalmente camuflados.
También plantea o mantiene que la especiación o la formación de especies ocurre de forma gradual, al igual como lo decía Darwin, y Lamarck también lo planteaba de esa manera. Hay gradualidad en la evolución, no es brusca, no ocurren cambios repentinos para que los individuos evolucionen. Y además, que la especiación ocurre cuando hay aislamiento reproductivo. Si yo aíslo a una parte de la población a través de miles de millones de años, hay diferentes tipos de aislamiento, a través de miles de millones de años, ambas especies van a acumular cambios y mutaciones distintas y finalmente van a desencadenar la aparición de dos especies distintas entre ellas, pero emparentadas por la especie que las precedía. ¿Qué evidencias evolutivas existen? Tenemos evidencias directas y también evidencias indirectas. Las evidencias directas corresponden a aquellas que muestran los procesos de evolución en diferentes etapas, ¿cierto? Por ejemplo, la influencia humana demuestra cómo afectan al medio ambiente y eso afecta directamente a la extinción o aparición de especies nuevas. Y evidencias indirectas que muestran el parentesco entre especies y permiten la construcción de árboles filogenéticos. Dentro de las evidencias directas tenemos los fósiles, el registro fósil, la comparación de embriones o embriología comparada, la anatomía comparada también. Y estas evidencias directas se pueden utilizar para la construcción de árboles filogenéticos donde vamos a poder observar cómo se relacionan las especies entre ellas. El registro fósil, si nos fijamos en el dibujito que no tenía muy buena resolución porque la saqué de internet y esta salió de un libro, tenemos aquí diferentes tipos de fósiles, ¿verdad? Los huevos se pueden fosilizar, impresiones de piel también pueden haber quedado fosilizadas, los huesos, heces, que son conocidas como coprolitos, excrementos que se fosilizaron, y además las huellas. Importante es que consideremos que son generalmente partes que pudieron sedimentarse, que pasaron por el proceso de sedimentación y se transformaron en rocas sedimentarias a través de la mineralización de las partes duras. Por esa razón no queda el corazón, por ejemplo, hecho fósil, no queda el encéfalo hecho fósil, sino que queda el cráneo, quedan las costillas, porque son las partes duras de un organismo. Además, corresponde, por supuesto, los fósiles a partes de un individuo o partes de una comunidad o productos de ellos como las heces o los huevos que pasaron por la fosilización y que hoy en día se han encontrado. Se datan a través de el carbono 14, ¿cierto? Que es un carbono radioactivo que se sabe cuánta es su edad media y por lo tanto se mide la edad que tiene el fósil y se puede datar, se puede decir hace cuántos miles de millones de años existió esa especie. Es un registro que está incompleto porque tenemos que pensar que tienen que darse muchas condiciones para que se forme una roca sedimentaria con un hueso, por ejemplo, ¿sí? Además de saber que están enterrados, por lo tanto es muy difícil encontrarlos a simple vista. Y se hacen estudios siempre en lugares donde de repente se encuentra o se sabe que ahí existió en algún momento un asentamiento de individuos de otras especies. Otra evidencia corresponde a la anatomía comparada, que yo ya les mencionaba los órganos vestigiales que se supone son órganos que en algún momento fueron utilizados y que hoy en día ya no son útiles. Por ejemplo, el apéndice, que se menciona que antiguamente pudo haber tenido alguna función y que hoy en día no tiene una función determinada ni en particular. Pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, una persona que se retira su apéndice sin haber sufrido de apendicitis, también tiene probabilidades de enfermarse más. Otro órgano vestigial en nuestra especie corresponde a las muelas del juicio, que hoy en día ya existen personas que nacen sin muelas del juicio, que no las desarrollan. Pero esas muelas del juicio antiguamente eran muy útiles para nuestros ancestros que comían cortezas de árbol, que sus alimentos no los cocinaban y por lo tanto eran muy duros, por lo tanto la muela del juicio era muy útil. Hoy en día nosotros cocinamos los alimentos, comemos alimentos procesados y por lo tanto han perdido su función. Otros órganos dentro de la anatomía comparada corresponden a los órganos
análogos y a los órganos homólogos. Los análogos corresponden a aquellos que en especies distintas cumplen la misma función, pero poseen un diferente origen. ¿Sí? Demuestran todo lo que conocemos como evolución convergente, donde especies de distinto ancestro terminan juntándose, pero por la función. Por ejemplo, los insectos que poseen alas, ¿cierto? El ala de algún reptil, ¿cierto? De un dinosaurio, por ejemplo, y el ala de un mamífero o de un ave. Las alas de mamífero, de ave, la aleta de una ballena y todo eso son órganos homólogos. No son órganos análogos porque no cumplen la misma función, pero tienen las mismas estructuras que evolucionaron de forma distinta. Fíjense acá, está marcado con naranjo y con amarillo los huesos en las diferentes extremidades. Si se fijan, aquí en este brazo, que es el brazo de humano, tenemos el huesito que está aquí, el radio amarillo. En el gato también, somos mamíferos, por lo tanto nos parecemos mucho más. Y la ballena tiene ahí el radio. ¿Sí? Es un huesito muy delgadito, pero está presente dentro de su aleta. Y el murciélago lo mismo, la posee dentro de su ala. Son órganos distintos que cumplen una función diferente, pero que provienen del mismo origen embriológico, por lo tanto es a través de una evolución divergente, donde a partir de un ancestro divergieron diferentes especies en una radiación evolutiva. La embriología comparada corresponde a otra evidencia, ¿verdad?, donde se intenta estudiar y comparar embriones de diferentes especies en los diferentes estadios del desarrollo. Incluso se planteó una ley que es la ley de la ontogenia, ¿sí? Esa ley nos plantea que el desarrollo embrionario reproduce la historia evolutiva de un organismo. Por ejemplo, se sabe que nosotros en alguna etapa de nuestro desarrollo embrionario desarrollamos las hendiduras para las branquias, que estas después se cierran, porque desarrollamos pulmones. Entonces, el científico que investigó esto y que planteó esta ley, que es denominada ley, pero obviamente no se comprueba, no es universal, por lo tanto no es una ley, es solo un postulado. Él plantea que nosotros pasamos por nuestro estadio de pez, por nuestro estadio de anfibio, de reptil, pero se queda corto en las aves, porque las aves derivan de los reptiles, ¿cierto? Pero nosotros también derivamos de los reptiles, no derivamos de las aves. Entonces no desarrollamos alas, por ejemplo, ni plumas. Por esa razón esto no corresponde a una ley, pero sí pueden observar que mientras más cercano en el árbol filogenético o en el periodo evolutivo hay mayores similitudes. Tenemos aquí un insecto que se nota muy distinto de las especies que son animales vertebrados, pero dentro de los vertebrados tenemos una gran similitud. Por ejemplo, los de arriba, que son los primeros estadios del periodo de embrión, son muy similares, no podríamos distinguir. Yo les pregunto viendo solo arriba cuál es el humano, imposible saberlo. En el segundo, si se fijan, el pez con el anfibio se parecen mucho más entre ellos que con el resto de los embriones. El pollo se parece muchísimo más al de ave, ¿cierto? Es un ave y se parece mucho más al de mamífero que al de anfibio. Y dentro de los mamíferos, por ejemplo, entre el cordero y el ser humano, hay muchísima más similitud porque somos mamíferos, nos separamos en la escala evolutiva más tardíamente. ¿Qué factores entonces sabemos hoy que afectan al proceso evolutivo? La selección natural, que corresponde a la presión sobre los organismos debido al ambiente, ¿cierto? El ambiente es el que ejerce esta presión y termina seleccionando a los mejores representantes de la población. Las mutaciones, que corresponden a los cambios en el material genético de forma aleatoria. La deriva génica, que si bien conocemos la deriva continental como el movimiento mundial de continentes, en este caso es el cambio aleatorio en la frecuencia de ciertos alelos, sobre todo en las pequeñas poblaciones. Esto ocurre mucho en las pequeñas poblaciones porque piensen, una población aislada termina
reproduciéndose entre ellos mismos y terminan apareciendo o saliendo a la luz ciertos genes que son defectuosos. Y el flujo génico, que este sí corresponde a la relación entre individuos de una población e individuos de otras poblaciones lejanas a través de las migraciones. El concepto de selección natural abarca dos grandes ámbitos. La selección natural, que actúa sobre los fenotipos más adecuados, mientras que la selección sexual actúa sobre ciertas características que va a tener un individuo y que le van a ayudar a aparearse, a reproducirse. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, selección natural, tenemos diferentes mariposas dentro de una misma población, y acá selección sexual, donde el macho es el que luce sus plumas. Esa es una característica que es fundamental en la selección sexual porque de esa forma puede reproducirse más fácilmente. En este caso pueden ver un gráfico para que no se estresen. Al medio, ¿cierto? Aquí, en el eje X, tenemos el nivel del factor ambiental o nicho, ámbito del nicho. Recuerden que el nicho era el rol del individuo dentro de la población. Y en el eje Y tenemos la cantidad de individuos de la población. Fíjense que en este caso, al medio se encuentra el mayor o la mayor cantidad de individuos, ¿cierto? Tiene una alta cantidad de individuos el rasgo intermedio, mientras que hacia los costados va disminuyendo en una campana de Gauss. Podemos ver acá, por ejemplo, que hay menor cantidad de individuos y que es la zona de estrés fisiológico, donde van a existir solo algunos que sean muy resistentes, y al otro lado lo mismo. Y más abajo tenemos la zona de intolerancia de esa especie, y al otro lado lo mismo. Pensemos en la temperatura. Si yo pienso en la temperatura, ya hablo de una araucaria. La araucaria tiene su temperatura óptima en los 20 grados Celsius, supongamos. Por lo tanto, se van a distribuir la mayor cantidad o población de araucarias entre los 15 y los 25 grados Celsius, ¿ya? Cuando estemos en un lugar donde haya menor, por ejemplo, donde hayan 10 grados Celsius, vamos a tener menos individuos, y donde yo esté bajo cero, los individuos van a ser inexistentes. La araucaria no es capaz de sobrevivir bajo cero. Es un ejemplo. Probablemente sí sea capaz de sobrevivir bajo cero. Sobre el rasgo óptimo, podríamos decir que en los 35 grados van a existir algunas araucarias, pero con un estrés fisiológico importante, mientras que sobre los 40 no van a existir araucarias porque se desencadena una intolerancia. Entonces, frente a esto, vamos a tener especies que van a ser estenoicas, ¿cierto? Las especies estenoicas son aquellas que no soportan condiciones extremas. Si les cambiamos la condición, esa especie va a perecer rápidamente y se va a extinguir. Es lo que pasa con los grandes mamíferos. Mientras que las especies eurioicas son aquellas que soportan condiciones desfavorables y tienen la capacidad de adaptarse más fácilmente. Por ejemplo, si yo les hablo del zorro. El zorro es un animal omnívoro que es capaz de alimentarse tanto de frutas como de animales. Por lo tanto, si se le acaban los animales, puede alimentarse de frutas. Si llega el invierno y no hay frutas, puede alimentarse cazando. No así un león. Al león, si yo le saco los ciervos, le saco las cebras, el antílope, le quito todas esas poblaciones, el león va a perecer porque no va a comer arbolitos, porque no le queda posibilidad de cazar ciervos, ¿verdad? Va a perecer porque es un animal 100% carnívoro. Entonces, frente a eso existen varios tipos de selección. Tenemos la selección disruptiva, donde la presión se ejerce en el centro de la población, en la característica media, provocando finalmente que las dos poblaciones se segreguen y se genere una población con dos características extremas, pero no haya nadie entre medio. Entonces, ¿qué características tiene? Afecta la presión del ambiente principalmente al promedio, ¿cierto? A la característica promedio de esa población. Se desplazan las curvas hacia los extremos, aumenta, por lo tanto, el número de individuos que se
encuentran los extremos. Y en este caso de las mariposas, veamos colores claros hacia colores oscuros. Se ve beneficiado los tonos claros y los tonos oscuros, pero no los colores intermedios. Ejemplos, ¿cierto? En otras poblaciones, en la sequía, por ejemplo, sobreviven los pinzones que comen madera. Si hay sequía, dejan de haber plantas o hay menor cantidad de plantas y estos pinzones pueden comer insectos, por lo tanto se segrega. La característica, la presión del ambiente segrega la característica corriendo a ambos extremos de las poblaciones hacia una condición más extrema y finalmente puede terminar con la separación de estas especies y con la especiación, o sea, que ambas ya no puedan reproducirse entre ellas. Otro tipo, la selección direccional, donde en este caso se aumenta la media, o sea, podríamos tomar el bloque y aumentan los individuos de cierta característica. Si se fijan, la presión se ejerce sobre los colores claros, por lo tanto, luego en la generación 3 vamos a encontrarnos con la desaparición de toda una característica de la población, que son los colores claros, y van a permanecer los medios y los oscuros. Entonces, ¿dónde se ejerce la presión? En uno de los extremos, ¿sí? El desplazamiento es hacia uno de los extremos, hacia el extremo contrario de donde se ejerce la presión. Aumenta el número de individuos y en este caso son los colores violetas, azules y oscuros los que se ven beneficiados. Hay un ejemplo clarísimo que ocurrió en Inglaterra hace años atrás, donde existía una población de polillas, ¿cierto? Una población era muy oscura, muy gris, y la otra parte de la población era muy clara, ¿sí? Beeston betularia, perdón. Esta Beeston betularia, en el campo existía una gran cantidad de polillas que eran de color blanco, que eran muy claritas porque se podían camuflar con el árbol, por lo tanto los pajaritos que se alimentan de ella no la detectaban, ella se camuflaba y sobrevivía más. Mientras que la polilla oscura, la gris, era más evidente porque las cortezas de los árboles, al no estar contaminados, se notaban al posarse sobre los árboles, los pajaritos venían y se alimentaban de ellas, disminuyendo su población. Pero en la ciudad ocurre lo contrario, porque al tener una mayor cantidad de contaminación, las que eran detectadas fácilmente eran las blancas. ¿Por qué? Porque hacían contraste. Por lo tanto, en la ciudad nos encontramos con una gran cantidad de polillas oscuras, mientras que en el campo este panorama se veía modificado. Ahora, la selección estabilizadora corresponde a aquella en la que se ve beneficiado el promedio, la característica promedio, donde se ejerce la presión en los extremos. Por lo tanto, todo esto se achica hacia el centro y finalmente tenemos una mayor cantidad de individuos en el promedio. La presión en ambos extremos, se angosta la curva hacia el centro, aumentan los individuos con la característica intermedia, por ejemplo, el peso de los recién nacidos y la tasa de sobrevivencia. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.